a Ojada Agropecuario. Les saluda Salomé Galloso y hoy hablaremos de una de las actividades más importantes para nuestro estado. Hablaremos de la ganadería bovina y la infraestructura que se requiere para la producción en zonas inundables. La FAO considera a la ganadería como clave para la seguridad alimentaria, no solo porque representa el 46% del Producto Interno Bruto, sino también por sus aportes al total de la economía, la seguridad alimentaria, la nutrición, la reducción de la pobreza y la sustentabilidad ambiental. En 2018, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera informó que se destinaron cerca de 110 millones de hectáreas a la actividad ganadera en México, lo que representa alrededor del 60% del territorio nacional. Las zonas ganaderas dependen de la ecología de los lugares. Nuestro país posee una gran diversidad de suelos, topografías y climas. Particularmente, el estado de Tabasco está ubicado en una zona tropical con una temperatura promedio de 36 grados centígrados y una precipitación media de 2.550 milímetros anuales, condiciones que hacen un ambiente complejo para el desarrollo de la ganadería. Para conocer más acerca de la problemática que enfrenta la ganadería bovina en zonas inundables como el estado de Tabasco, vayamos a la entrevista de Álvaro Marín y el invitado del día de hoy. Acompáñenme. Amigos de UJAT Agropecuario, bienvenidos sean a este programa. Doctora Salomé, muchas gracias por esa amable introducción. Como siempre, pues es un gusto tenerles con nosotros, contar con su atención. El día de hoy vamos a tener una charla con respecto a una temática que es una de las principales actividades en el sureste y particularmente en el estado de Tabasco. Estamos hablando de la ganadería bovina. Y es que hoy vamos a charlar con nuestro invitado sobre la infraestructura para la ganadería bovina en zonas inundables del trópico húmedo. Para ello, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Aranda. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias. Gusto de saludarlos y bienvenido también ustedes a sus órdenes aquí en el colegio y estamos listos para comentar el tema. Muchas gracias, doctor. Pues para empezar con esta charla, doctor, yo creo que sería importante que nos platicara o que nos dejara un poquito más claro el contexto para la ganadería bovina en el trópico, sobre todo para los amigos que no están muy vinculados a esta temática. Entonces, que nos platicara sobre los ecosistemas, diferentes ecosistemas que tenemos, particularmente en el estado de Tabasco, y cómo estas características influyen en la ganadería bovina. Por favor, doctor. Sí. Bien, es conocido por todos nosotros en Tabasco que el desarrollo de la ganadería bovina, la ganadería bovina es importante porque ocupa, después del petróleo, pues el segundo lugar en la importancia socioeconómica. Pero la ganadería bovina tiene características en su desarrollo y su productividad que está muy vinculado con la climatología y con los ecosistemas de la zona tropical y específicamente de Tabasco. Nosotros conocemos que Tabasco tiene una precipitación que puede oscilar entre 1.500 y 4.000 milímetros de lluvia por año. También conocemos que hay una característica también importante de una gran cantidad de energía solar. Eso hace precisamente que haya un gran potencial para la producción de carne o la producción de leche. Sin embargo, esta ganadería se enfrenta a una serie de problemas. Uno de ellos precisamente es que el exceso de humedad por las características de la lluvia que se manifiestan en el periodo de lluvias y en el periodo de nortes. El periodo de lluvias que oscila más o menos del mes de junio al mes de octubre y el periodo de nortes que más o menos comprende entre octubre y febrero. Estas características hacen precisamente que el ganado que generalmente se desarrolla a base de pastos en los potreros, pues se enfrente a una serie de condiciones que van a estar fuera de las condiciones de manejo y de condiciones benéficas en el sentido
del comportamiento y manejo que tiene el ganado bovino. Uno de ellos, por ejemplo, es que el exceso de lodo pues origina, que el exceso de lluvia y de humedad origina precisamente un exceso de lodo. Ese lodo, ya sea que se manifieste, que está presente en el potrero o en los corrales, generalmente en ocasiones causa un problema fundamental porque tanto el lodo y las excretas del ganado se acumulan de tal forma que origina no solamente condiciones incómodas para el desarrollo de la ganadería en términos que se refleja en la productividad. Los animales tienen una zona de confort, una zona donde los animales pueden estar a gusto y en condiciones adecuadas. Sin embargo, la temperatura cuando se eleva y la humedad, por ejemplo, se ha encontrado algunos índices que nos pueden relacionar precisamente cuál sería el momento en que los animales entran en un estrés. En algunas investigaciones realizadas en el colegio por el doctor Lorenzo Aceves, se ha determinado que la temperatura y la humedad generan un índice, y ese índice que puede ser benéfico para los animales tiene un valor de 74. El índice de temperatura-humedad tiene un valor de 74. Cuando sobrepasa ese índice de 74, los animales entran en estrés, y eso origina precisamente que los animales empiecen a tratar de regular sus condiciones fisiológicas, y tienen que entrar, dijéramos, a desarrollar un comportamiento que influye en el desarrollo productivo. Doctor, sí. Si nos permite, vamos a ir a un breve espacio promocional y regresamos enseguida a la charla con usted. Correcto. Si nos permite. Amigos, acompáñenos a estos promocionales y regresamos con ustedes a UJAT Agropecuario. En las zonas tropicales, las altas temperaturas favorecen la conversión de los productos fotosintéticos de las plantas a materiales fibrosos de poca digestibilidad. Por ello, los pastos tropicales son de menor calidad nutritiva que los forrajes de clima templado. Las altas temperaturas y la humedad del trópico generan un ambiente propicio para la presencia de mosca pinta y gusano falso medidor en los pastos. Además, garrapatas y parásitos intestinales y pulmonares que causan pérdidas económicas de importancia para los productores. Para conocer más acerca de los efectos del medio ambiente en la producción de ganado bovino, regresemos con el doctor Emilio Manuel Aranda Ibáñez. Amigos, gracias por continuar con nosotros en UJAT Agropecuario. Doctor Aranda, ahora sí le pediría que abordáramos esta temática de lo que tiene que ver con el exceso de humedad. ¿Cómo influye en la ganadería bovina? Por ejemplo, el exceso de humedad, uno de ellos es el lodo. El lodo. Sí. Por ejemplo, ¿cómo influye? Los animales bosíndicos están más adaptados al trópico y al lodo y a una serie de características, pero el Bos taurus es un animal más productivo pero más sensible, que tiene menos características de adaptación a estos efectos climáticos. ¿Qué sucede? Si nosotros mejoramos la ganadería encastando animales Bos taurus al Bos indicus, mejora la productividad, pero no siempre mejora, dijéramos, la adaptación lo suficiente como para contrarrestar ese efecto del exceso de la inundación o del lodo en un momento dado. Entonces, nosotros tenemos la experiencia, por ejemplo, que en zonas bajas donde los potreros están inundados, uno va y observa los animales en la tarde y están perfectamente sanos, y en la mañana a veces amanecen muertos. Y en algunos experimentos que se hicieron aquí por parte del doctor Osorio, aquí en el colegio y en estas zonas bajas de Tabasco, resulta que la mortalidad en los potreros donde hay exceso de lodo había una mortalidad hasta del 35%. Y generalmente los animales que más, dijéramos, sufrían este efecto eran animales encastados con mayor encaste de ganado europeo. Sin embargo, otro lote que teníamos en una zona de loma, dijéramos una zona alta,
en la zona alta ese tipo de ganado respondía más a la productividad y no había muertes porque las condiciones eran más favorables en función del encharcamiento y del lodo que pues, presentaba. Había una diferencia significativa. Una diferencia significativa. Entre la zona alta y las que presentaban encharcamiento. Ese es un aspecto. El otro aspecto es las altas temperaturas. Un índice alto de temperatura, humedad arriba del 70. Por ejemplo, una vaca que tiene potencial, dijéramos, cuando el promedio de leche en el ganado común y corriente en Tabasco es de 3 litros vaca día, en lactancias de 150 a 160 días, lo que quiere decir que más o menos la producción por animal en una lactancia origina entre 450 y 500 litros de leche. De acuerdo a las características climáticas y al potencial que tiene Tabasco, estos animales los bovinos podrían producir de 2.000 o 2.500 a 3.000 litros de leche por vaca a lactancia. Y es ese efecto precisamente del estrés calórico de las altas temperaturas. Entonces tenemos que hacer investigación y ver de qué manera favorecemos las condiciones de manejo y de resistencia de los animales para poder tener animales más adaptados a las condiciones de una mayor productividad más eficiente en el sentido precisamente, ¿no? ¿Cuáles serían los árboles idóneos? Porque si uno hace piso en los corrales y uno pone árboles que hacen mucha raíz, rompen el piso. La infraestructura, entonces, el piso que uno tienen debe de estudiar precisamente cuál es el tipo de árbol que puede en un momento dado ser más conveniente, claro, precisamente para que dé sombra y además pues resuelva el problema del exceso de calor. Y que no afecte la infraestructura. No afecte la infraestructura, pero también debe de ser de mejorar el paisaje. Claro. Que mejorar el paisaje es un aspecto importante. Por último, el estudio de estas instalaciones debe de estar, dijéramos, vinculado a diferentes profesionales o diferentes individuos. Un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Multidisciplinario, debe de haber, por ejemplo, ingenieros civiles, ingenieros arquitectos. El ingeniero civil pues puede orientar de qué manera deben de ser la estructura. Para el diseño de la estructura. Un arquitecto del paisaje, un ecólogo precisamente vincular la vegetación con los animales y el ambiente, ¿no? Que es parte de la tarea que falta realizar, ¿verdad? En materia de por ejemplo, los veterinarios y los nutricionistas, pues también agrónomos a acompañar a este grupo. Pero este aspecto hacerlo en 2 etapas. En una primera etapa, por ejemplo, hacer, dijéramos, a nivel de gabinete, maquetas que nos desarrollen un modelo de infraestructura para pasar a un segundo plano, por ejemplo, y transferirlo al campo con los productores. Para poder validarlo. Validarlo, exactamente, porque el productor no lo puede, dijéramos, diseñar inmediatamente porque necesita inversiones y no siempre hay inversiones para poder hacer el mejor modelo de infraestructura. De acuerdo, doctor, pues es la etapa que sigue y pues en su momento podremos platicar con usted sobre este avance en estas etapas que le siguen a este proyecto de la infraestructura para la ganadería bovina en el trópico húmedo. Muchísimas gracias por su presencia, doctor, y le agradecemos también al amable auditorio que nos atendió el día de hoy. Hasta la próxima. Las altas temperaturas, la humedad y la radiación solar ocasionan que los animales disminuyan el consumo de alimentos y la eficiencia de su utilización. Además, retrasa el crecimiento y disminuye la capacidad reproductiva por la alteración de procesos metabólicos y funciones fisiológicas. Implementar prácticas de manejo que mejoren el estado de confort de los animales se reflejará en una mayor productividad del hato ganadero. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Les esperamos en el próximo programa de Ujada Agropecuaria. Hasta pronto.
favorecen la conversión de los productos fotosintéticos de las plantas a materiales fibrosos de poca digestibilidad. Por ello, los pastos tropicales son de menor calidad nutritiva que los forrajes de clima templado. Las altas temperaturas y la humedad del trópico generan un ambiente propicio para la presencia de mosca pinta y gusano falso medidor en los pastos. Además, garrapatas y parásitos intestinales y pulmonares que causan pérdidas económicas de importancia para los productores. Para conocer más acerca de los efectos del medio ambiente en la producción de ganado bovino, regresemos con el doctor Emilio Manuel Aranda Ibáñez. Amigos, gracias por continuar con nosotros en UJAT Agropecuario. Doctor Aranda, ahora sí le pediría que abordáramos esta temática de lo que tiene que ver con el exceso de humedad. ¿Cómo influye en la ganadería bovina? Por ejemplo, el exceso de humedad, uno de ellos es el lodo, el lodo. Sí. Por ejemplo, ¿cómo influye? Los animales bosíndicos están más adaptados al trópico y al lodo y a una serie de características, pero el Bos taurus es un animal más productivo pero más sensible. Que tiene menos características de adaptación a estos efectos climáticos. ¿Qué sucede? Si nosotros mejoramos la ganadería encastando animales Bos taurus al Bos indicus, mejora la productividad, pero no siempre mejora, dijéramos, la adaptación lo suficiente como para contrarrestar ese efecto del exceso de la inundación o del lodo en un momento dado. Entonces, nosotros tenemos la experiencia, por ejemplo, que en zonas bajas donde los potreros están inundados, uno va y observa los animales en la tarde y están perfectamente sanos, y en la mañana a veces amanecen muertos. Y en algunos experimentos que se hicieron aquí por parte del doctor Osorio, aquí en el colegio y en estas zonas bajas de Tabasco, resulta que la mortalidad en los potreros donde hay exceso de lodo había una mortalidad hasta del 35%. Y generalmente los animales que más, dijéramos, sufrían este efecto eran animales encastados con mayor encaste de ganado europeo. Sin embargo, otro lote que teníamos en una zona de loma, dijéramos una zona alta, en la zona alta ese tipo de ganado respondía más a la productividad y no había muertes porque las condiciones eran más favorables en función del encharcamiento y del lodo que presentaba. Había una diferencia significativa. Una diferencia significativa. Entre la zona alta y las que presentaban encharcamiento. Ese es un aspecto. El otro aspecto es las altas temperaturas. Un índice alto de temperatura, humedad arriba del 70. Por ejemplo, una vaca que tiene potencial, dijéramos, cuando el promedio de leche en el ganado común y corriente en Tabasco es de 3 litros vaca día, en lactancias de 150 a 160 días, lo que quiere decir que más o menos la producción por animal en una lactancia origina entre 450 y 500 litros de leche. De acuerdo a las características climáticas y al potencial que tiene Tabasco, estos animales los bovinos podrían producir de 2.000 o 2.500 a 3.000 litros de leche por vaca a lactancia. Y es ese efecto precisamente del estrés calórico de las altas temperaturas. Entonces tenemos que hacer investigación y ver de qué manera favorecemos las condiciones de manejo y de resistencia de los animales para poder tener animales más adaptados a las condiciones de una mayor productividad más eficiente en el sentido precisamente, ¿no? ¿Cuáles serían los árboles idóneos? Porque si uno hace piso en los corrales y uno pone árboles que hacen mucha raíz, rompen el piso. La infraestructura, entonces, el piso que uno tienen debe de estudiar precisamente cuál es el tipo de árbol que puede en un momento dado ser más conveniente, claro, precisamente para que dé sombra y además pues resuelva el problema del exceso de calor. Y que no afecte la infraestructura. No afecte la infraestructura, pero también debe de ser de mejorar el paisaje. Claro. Que mejorar el paisaje es un aspecto importante,
por último, el estudio de estas instalaciones debe de estar, dijéramos, vinculado a diferentes profesionales o diferentes individuos. Un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Multidisciplinario, debe de haber, por ejemplo, ingenieros civiles, ingenieros arquitectos. El ingeniero civil pues puede orientar de qué manera debe de ser la estructura. Para el diseño de la estructura. Diseño un arquitecto del paisaje, un ecólogo precisamente vincular la vegetación con los animales y el ambiente, ¿no? Que es parte de la tarea que falta realizar, ¿verdad? En materia de por ejemplo, los veterinarios y los nutricionistas, pues también agrónomos acompañar a este grupo. Pero este aspecto hacerlo en 2 etapas. En una primera etapa, por ejemplo, hacer, dijéramos, a nivel de gabinete, maquetas que nos desarrollen un modelo de infraestructura para pasar a un segundo plano, por ejemplo, y transferirlo al campo con los productores. Para poder validarlo. Validarlo, exactamente, porque el productor no lo puede, dijéramos, diseñar inmediatamente porque necesita inversiones y no siempre hay inversiones para poder hacer el mejor modelo de infraestructura. De acuerdo, doctor, pues es lo que es la etapa que sigue y pues en su momento podremos platicar con usted sobre este avance en estas etapas que le siguen a este proyecto de la infraestructura para la ganadería bovina en el trópico húmedo. Muchísimas gracias por su presencia, doctor, y le agradecemos también al amable auditorio que nos atendió el día de hoy. Hasta la próxima. Las altas temperaturas, la humedad y la radiación solar ocasionan que los animales disminuyan el consumo de alimentos y la eficiencia de su utilización. Además, retrasa el crecimiento y disminuye la capacidad reproductiva por la alteración de procesos metabólicos y funciones fisiológicas. Implementar prácticas de manejo que mejoren el estado de confort de los animales se reflejará en una mayor productividad del hato ganadero. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Les esperamos en el próximo programa de Ujada Agropecuaria. Hasta pronto.